Amado Señor, nos acercamos a ti en este día agradecidos, de verdad, muy agradecidos porque nos estás permitiendo un milagro, vivir la experiencia de un milagro, el terminar toda la Biblia y hoy con el último capítulo de la Biblia, realmente te glorificamos por este plan de rescate. Realmente eres el Dios más amoroso, misericordioso que puede haber, que nos has permitido madurar en este proceso. Y en este proceso, Señor, tú quieres hijos maduros, no perfectos, sino maduros, Señor, que puedan ser dignos de la eternidad. Ayúdanos a entender que la eternidad no es para los cobardes, sino es para los valientes, para aquellos que han decidido separarse de todo lo que puede ser la mezcla, Señor. Ayúdanos a entender que desde el principio tú tienes un sello de pureza, separando todo, Señor. Así como dijiste en el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que has hecho es separar. Y así en los 7 días has separado, has santificado cada día. Ayúdanos a entender que toda la historia bíblica se trata de aprender a separar lo que nos mezcla. Y el Apocalipsis nos ayuda a entender cuál va a ser el final de esta separación. Oramos en nombre de Yeshua. Amén y amén. Wow, mis amados hermanos, si podríamos resumir en una frase, ¿de qué trata para ustedes el Apocalipsis? Eh, no sé si alguien se anima, así, en el chat, nada más en el chat. ¿Cómo resumirían el Apocalipsis? ¿Qué sería para ustedes el Apocalipsis como tal? No es fácil resumirlo en una sola frase, pero ¿hay alguien que se anime? ¿Qué sería el Apocalipsis así si lo ponemos en una frase corta? A ver si se les ocurre algo. Aquí hay alguien ya que escribió. Serían revelaciones. Sí, prácticamente son revelaciones. Sí, hay muchos, diríamos, frases que podríamos decir. La revelación de Jesucristo, etcétera, etcétera. En mi caso, yo veo que es la última oportunidad para santificarnos. O sea, eso es mi concepto, ¿no? Porque el Señor en 18 capítulos nos está mostrando que va a exhortar a la iglesia duramente. En los primeros capítulos, ¿recuerdan? Después van a venir un montón de juicios con las bestias y que en eso no nos tenemos que confundir. Dentro de la teología ha habido muchísimas interpretaciones, pero al final son 18 capítulos de Dios juzgando la tierra y después Dios llevándonos a la eternidad con Yeshua para el año sabático, digo, para el milenio sabático. Entonces, eso se va a cumplir, nada más que todavía no estamos en la eternidad. Entonces, la eternidad, o sea, perdón, el milenio es la última oportunidad para que te separes de la mezcla. Entonces, esa mezcla no te va a permitir entrar en la eternidad. Y ya hemos aprendido esta mañana un poquito más qué es la mezcla, ¿no? La mezcla tiene que ver con todo aquello que agregamos o quitamos y cocinamos de acuerdo como si fuera un buffet la Biblia. Y eso es lo que ha hecho la religión. Y de eso tenemos que prácticamente huir, ni siquiera negociar, porque no puedes cambiar dentro de Egipto, recuerden eso. Necesitas salir de Egipto para que Dios te dé su plan. Si tú sigues en Egipto, el único plan que vas a recibir es un plan mezclado donde Faraón es autoridad y donde Dios también es autoridad, pero Dios no hace eso. En realidad es un Dios creado por el sistema egipcio, solo que no nos hemos dado cuenta. Así que le hemos puesto como título Apocalipsis 22, de regreso a la casa del Padre. De regreso a la casa del Padre. Aquí hay un error. Entonces, ese es el título de esta presentación del día de hoy. De regreso a la casa del Padre. ¿Por qué es que hablamos de regreso? Porque en realidad ya estuvimos ahí. No es que estamos, o sea, no es que no estuvimos ahí, perdón, ya estuvimos ahí y de verdad que lo gozamos. Pero bueno, solamente dos personas, Adán y Eva, y me imagino que lo gozaron porque estar en un ambiente donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, no sé, eso es algo alucinante.
Así que yo pienso que al ponerle este título, de regreso a la casa del Padre, nos tiene que ayudar a entender que hemos sido expulsados, pero no para siempre, sino solamente por 6.000 años. En estos 6.000 años, Dios nos está llevando por un desierto a toda la humanidad y a través de diferentes eh, rescates de amor de Dios, primero con Noé, luego con Abraham, al final tuvo que cerrar las puertas un poco, y luego con David, con los jueces, David llegó a sellar el pacto con David al final, y es a él a quien se le prometió el, el, es decir, el reino eterno. A partir de ahí es que sale ya Yeshua, a partir de ahí es que se van cumpliendo las profecías que hoy le van a sorprender. Entonces, recordemos la advertencia y la bendición de Apocalipsis. Advertencia es sumamente importante, no podemos añadir ni quitar, no nos atrevamos. Los judíos le han aumentado y las religiones le han quitado. Entonces nosotros no estamos en ninguno de esos dos tipos de perspectivas, digamos, ¿no? Y tampoco reemplazar. No podemos tampoco reemplazar ni nada, ¿no? Ok, entonces es importante darnos cuenta de que Dios quiere que nosotros no quitemos y no aumentemos. ¿Estamos claros en eso? Sí. Es sumamente importante. Es como tener un documento y en ese documento Dios dice, esto es lo que va a ocurrir y esto tiene que estar así. No puede nadie cambiar. Ningún ser humano puede cambiar lo que Dios dice. Por eso es palabra de Dios. Eh, Hay sellos en el Apocalipsis, pero no en el libro. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando el Cordero abra los 7 sellos, se está refiriendo a los sellos de la revelación que no que ¿se acuerdan cuando se selló el libro? ¿Quién selló el libro? ¿A quién se le dijo sella el libro? O sea que la gente no pueda ver. A Daniel, ¿recuerdan? Todas las profecías le dijeron a Daniel, séllalas, porque todavía no es el tiempo. Entonces, viene Yeshua y él dice, abran los sellos. Entonces, los sellos se van abriendo conforme tu grado de búsqueda, conforme tu grado de búsqueda de la verdad. Si estás buscando religión, los sellos no se te van a abrir, se te van a abrir otras cosas. ¿Ok? En este panorama que hemos visto, ¿dónde queda el Apocalipsis? Y esto es lo que quiero que lo entendamos a través de esta figura. En este panorama, una figura que tú lo puedes ver desde los 6.000 años de historia más el milenio, fíjense bien lo que está sucediendo aquí. Es Dios, habiéndonos expulsado del jardín del Edén, él va en busca de nuestro rescate. ¿Por qué nos expulsó? Porque nos habíamos contaminado con el pecado. Y si tú te contaminas y estás en un ambiente de pureza, pues diríamos, te vas a hacer daño tú mismo, porque mm, ese ambiente es un ambiente que es como el fuego. Ya no eras oro, eras hojarasca, entonces te vas a quemar. Entonces, Dios por su misericordia expulsó a Adán y Eva, y esa expulsión justamente es con un plan de rescate. Los expulsó para después rescatarlos. Eh, Dios determinó desde el principio solamente 6.000 años de oportunidad. Si quieres saber, si quieres saber cuánto dura la paciencia de Dios con el hombre, uno diría infinito. Sí, claro, es verdad. Es verdad que Dios es paciente y misericordioso, pero Él tiene límites. Su límite es 6.000 años. ¿Y saben qué? Ya estamos en el límite. En otras palabras, cuando entremos al milenio, cuando ya nos toque entrar a la vida donde Yeshua va a gobernar, así literalmente, así como está ocurriendo en Estados Unidos, va a entrar algún nuevo presidente, no sé quién entrará, republicano, demócrata. Esa esperanza que hay, por ejemplo, en un país de ver un hombre que como presidente pueda mejorar ese país, esa esperanza nosotros la tenemos recontra garantizada con el milenio, porque el presidente, por decir nada más,
el Rey de Reyes, Señor del Shabbat, Él es justo y no necesita debates, no necesita de campaña política, porque en realidad todos los reinos del mundo se le han entregado a Él. Entonces, considere, estamos en esta línea y el Apocalipsis está abierto desde que vino Yeshua. 100 años después le da la revelación a Juan y le dice que él puede hablar de esto, pero no se puede entender el Apocalipsis si no vives estos 2000 años de historia. Entonces nosotros tenemos la bendición de que ahora nosotros podemos ver todo lo que se ha cumplido de acuerdo a las profecías en estos 2000 años. En los 500 primeros años de la historia, hemos visto cómo el tren se ha descarrilado y han eliminado la Torá de la fe bíblica y nos han dado gato por liebre. Entonces, hagan lo que va a prevalecer es esto. Yom Teruah, que es lo que se aproxima, va a haber ahí un Yom Kippur, un juicio, y luego va a haber un milenio. En este proceso donde el segundo Adán va a reinar, va a haber terremotos, va a haber muchas catástrofes en la tierra. Así que no nos arriesguemos. De verdad, Dios va a hacer temblar la tierra y pues ahí Él va a tragarse, incluso como hemos visto en algunos casos, a las personas. La tierra misma se va a abrir y se los va a tragar. O sea, es un asunto serio. La paciencia de Dios se agotó, como les dije, 6000 años. Más el milenio, que es la oportunidad con Yeshua, nos van a dar una oportunidad más en el juicio del trono blanco. Y a eso estamos llegando. Ya entramos al juicio del trono blanco en Apocalipsis 18, 19 y 20. Y ahora que estamos entrando a Apocalipsis 22, vamos a ver el 21 y el 22, el final feliz. En esos dos capítulos está el final feliz. Y de verdad, amados, el Apocalipsis, si lo ves desde con el contexto original, no es complicado, porque antes recuerdan las interpretaciones que se daban, nos hacíamos unos, como quien dice, unas complicaciones terribles con el tema de, no, que el sello es el código de barras, que el sello es el chip. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el sello es un sistema. El sello de la bestia tiene que ver con el sistema humanista. El sello de Dios que va en la frente tiene que ver con el sistema bíblico de gobierno. Así de sencillo, o sea, son figuras que se han ido usando, pero los teólogos han ido como haciendo que el Apocalipsis parezca un libro más de terror que de amor. Y en realidad el Apocalipsis es un libro de la expresión de amor de Dios más grande, porque nos repite y nos repite, arrepiéntanse, arrepiéntanse, que no van a entrar tales, es la última oportunidad, porque cuando llegue el juicio del trono blanco, amados hermanos, si tú no moriste con visa, la eternidad no va a estar abierta para ti. Eso es lo que vamos a ver ahora en Apocalipsis 22 y pues que el Señor me dé fuerzas para este día. ¿Me escuchan bien, no? Creo que se me está escuchando bien. Perfecto. Apocalipsis 22 del 1 al 4. Descripción del nuevo Edén. El nuevo Edén digo porque había un Edén primero. No es que ahora el nuevo Edén es diferente en un sentido. Yo no sé, no tengo ni idea. Dice, el Señor tiene preparado para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo, pero como dicen las profecías de Daniel, especialmente la ciencia, la tecnología va a aumentar. Ya no somos los mismos que Adán y Eva en ese tiempo. En ese tiempo, Adán y Eva obviamente no sabían lo que era un auto. Ahora nosotros sí sabemos lo que es un auto, sí sabemos lo que es un avión. Y cuánta más tecnología o cosas inimaginables habrán en el nuevo Edén. Entonces le puse como título Descripción del nuevo Edén. Así que veamos el nuevo Edén. Dice así, primero que no va a haber más maldición. Ya con eso ya confirmas lo que ocurrió cuando Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Pues no va a haber más maldición y eso implica muchas cosas buenas. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Wow, un río limpio de agua de vida. O sea, un río limpio de agua de vida quiere decir que las aguas ya no estaban contaminadas
por las tradiciones humanas. ¿Sabían ustedes que lo que contamina la limpieza del agua es justamente la mezcla que le van poniendo las tradiciones humanas? Entonces, continúa y dice, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Más o menos, esta es la única figura que encontré que más o menos me ayudó a ver cómo sería. Pero no quiero, o sea, no estoy tratando de decir que es así exactamente, pero un poquito para ilustrar, ¿no? Es el árbol de la vida. O recuerden, no hay el árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal. Se acabó la mezcla, se acabó. Entonces, dice, estaba el árbol de la vida en medio del río, ¿no? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow, esto es un nivel de salud, un nivel de sanidad ilimitado. O sea, no hay forma de enfermarse, porque además no hay forma ni siquiera de morir de hambre, hablando literalmente, porque todo va a ser productivo, todo va a ser bueno cuando estemos en la eternidad. Esta dimensión, no sé si llamarle lugar, estado, pero yo le voy a llamar dimensión de eternidad, es un lugar donde no hay maldición. No puede haber, no puede entrar. Entonces, es una descripción increíble de lo que está haciendo Dios con el nuevo Edén. ¿Se imaginan? Versículo 3 dice, y no habrá más maldición, me encanta esto, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y esto es importante entender, porque cuando dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, ah, ¿hay alguna bendición que te hace recuerdo que su nombre esté en tu frente? ¿Alguna bendición que es tan famosa que te diga justamente eso? Porque no hay bendición más grande que el que su nombre esté sellado en nuestras mentes. ¿Sabían eso? Esa es la bendición más grande que podemos tener y esto es para los hijos de Israel. O sea, las 12 tribus de Israel. Como dice, a ver, ¿alguien ya entendió? ¿Dónde está eso? ¿Dónde hay una bendición que habla de un sello en la frente? Se los voy a mostrar. Miren, se van a sorprender con esto. ¿Recuerdan la bendición arónica? La bendición sacerdotal. Una de las bendiciones más importantes que tenemos que aprender a declarar sobre la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Dice así, número 6, 22, 27, la bendición de Aarón. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Quiere leer el versículo 4 de Apocalipsis? ¿Qué dice? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hay una relación, porque si nosotros vemos el rostro de Dios, ¿cómo quedará? Digo, si el Señor muestra su rostro a nosotros, ¿cómo quedaremos nosotros? Solamente Moisés cuando subió y vio el rostro de Dios, quedó como una luz encendida, ¿no? Y miren, aquí viene lo tremendo. El 25 de la bendición arónica dice, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y miren, el sello de Dios. Esto es lo que tenemos que orar por nuestros hijos y sellar y ponerlo como una declaración. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quiénes son los sellados? ¿Quiénes son los que tienen su nombre en sus frentes? Todos los que han entendido que la única bendición que vale es la bendición de Dios. Desde Números ya se puede ver que el nombre de Dios es como un sello en nuestras mentes. Ahora, la palabra nombre como tal
no es solamente la letra Yahweh, digamos, o la letra, voy a usar el nombre de mi nietito Sakai Josué. No es eso, es el significado que imprime o declara un propósito en la vida de ese ser. Entonces, si tenemos nosotros en nuestras mentes su nombre, el nombre del Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser no solamente santos y puros, vamos a ser hechos a la imagen tal cual el Señor nos ha creado. Es increíble. En estos 4 versículos, fíjense, la descripción del Edén es increíble. No va a haber más pecado porque no va a haber transgresión. O sea, si no va a haber más pecado, no va a haber más enfermedad, no va a haber más cáncer, no va a haber más dolor, muerte, etcétera, ya no hay transgresión. Es decir, nadie va a querer pecar. ¿Te imaginas un mundo así? Bueno, vamos a seguir. Versículo 5. Estaremos en otra dimensión. He aquí vengo pronto. Yo le puse como título eso. Dice así el primer versículo. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando dice ya no habrá más noche, está hablando ya no habrá más confusión, no habrá más tinieblas. Todo será transparente, en orden, así como Dios es un Dios de orden. Y además, ni se va a necesitar el sol, porque Él mismo nos iluminará. Ahora, estas son figuras. Realmente el sol fue creado por Dios y estaba en el Edén, pero estas figuras hacen que nosotros nunca confiemos tanto, o nunca confiemos en nada más que en Dios, porque ¿cuál ha sido el pecado de la humanidad más grande en cuanto a idolatría? La adoración al sol y la luna. Entonces, por eso es que Dios nunca ha mostrado su imagen como tal. Pero ahora que hemos madurado para eternidad, el sol no es que va a desaparecer, porque estaba en el Edén. Nada más que ahora no vamos a adorar el sol, porque el sol ha sido uno de los objetos de adoración, igual que la luna, más grandes, ¿no? Entonces, no habrá más confusión, todo va a ser clarito. Y por eso es que cuando Yeshua comienza su ministerio, lo primero que nos dice, o sea, lo segundo, porque primero nos dice que somos sal, dice, ustedes son la luz del mundo. Wow, eso es una responsabilidad muy grande, hermanos. Si eres la luz del mundo, eres la luz de tu casa. No, no vayas a querer ser la luz del barrio, la luz de tu empresa, mm, la luz en las misiones y en tu casa eres una luz apagada. No, tú eres la luz del mundo comenzando desde tu casa. Entonces esto es importante. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Esa es la función de la luz, eliminar la noche. Como dice aquí, no habrá allí más noche. No sé si pueden conectar todo lo que el Apocalipsis hace, es un collage de toda la Biblia. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, aquí ya no dice ustedes son la luz, él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en confusión, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida no es el sol, la luz de la vida es Yeshua. Génesis 1:1, del 3 al 1, ¿qué es lo primero que se creó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué es lo primero que se hizo? Las tinieblas estaban sobre toda la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿cuál luz? Esto es diferente, porque la luz del sol fue creada en el cuarto día, ¿no? Entonces estamos viendo algo distinto aquí. Es decir, no es una luz que ilumina porque hay tinieblas o oscuridad, sino esta es una luz que te da entendimiento. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Bueno, seguimos. He aquí vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Esta palabra pronto es una palabra que no es fácil definir porque imagínense, Juan, cuando estaba escribiendo esto, he aquí vengo pronto, entonces para Juan pronto de pronto era mañana o en este mes, pero en realidad pronto, según la concordancia Strong, es en breve, sin demora, o súbitamente o por sorpresa, deprisa y en breve. Entonces, no es tan clara esta definición, sin embargo, encontré una que me gustó mucho y esto es lo que significa la palabra pronto. Y pronto significa, cuando todo esté listo, volveré y todo lo profetizado sucederá rápidamente. En otras palabras, no es que Él está tardando, es que todo se está preparando, todo se está listando y Dios nos está dando, yo pienso, tiempo extra. Pero apenas Él cuente el número de sus escogidos, todo lo profetizado va a suceder rápidamente. Así que no te sorprendas, no te asustes con esta palabra pronto, porque esta palabra pronto debería alertarnos para no vivir en una especie de comodidad pensando que no, esto no va a pasar este año. Mi esposa esta mañana me pregunta, ¿y qué pasa si John Teruá es en este tiempo, en este 2 de octubre? Wow, yo no estoy preparado y no creo que muchos de nosotros estemos preparados, así que le dije, no quisiera, es más, quisiera más tiempo. Bueno, entonces, de pronto este pronto ya es en esta fecha. La pregunta sería, ¿estás preparado? ¿Ya has preparado tu vida, tu familia? ¿Cómo es eso? ¿Les has enseñado el plan de retorno, el plan de salvación? ¿Cómo volver a la eternidad? ¿Cómo volver a casa? Eso es sembrar en tus hijos justamente el que no se pierdan cuando venga Yeshua, porque ahí se van a confundir. Finalmente dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído, y las había visto. Mira, Juan vio esto. Dice, se postró a adorar al ángel y el ángel no lo dejó. Le dice, no, 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 yo soy un consiervo tuyo. ¿Qué estás tratando de adorarme a mí? Y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Yo soy uno como ustedes. Adora a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. No adoramos al sol, adoramos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? Ha adorado al sol. Es una imagen muy típica de adoración. Versículo 10. La profecía de este libro no está sellada. Ahora, aquí es donde quiero su atención. La profecía de este libro no está sellada. O sea, el Apocalipsis no está sellado. ¿Recuerdan? Los sellados eran 7 sellos que se refiere a otras cosas. Pero el libro como tal no está sellado. Fíjense bien. Apocalipsis 22, 10 al 13. Y esto nos tiene que ayudar, oh, perdón, esto nos tiene que ayudar a entender un principio importante. Creo que hubo un problema de sonido. Fíjense, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Recuerdan lo que Daniel recibió de parte del ángel? Daniel 12:4, cuando él estaba recibiendo la profecía de las 4 bestias, ¿qué se le dijo a él? Sella el libro. Wow, ¿por qué? Esto estamos hablando 600 años antes de Juan. Sella el libro. ¿Por qué razón? Séllalo hasta el tiempo del fin. Miren, era difícil entender las 4 bestias antes, pero desde hace unos 40, 50 años, desde que han habido los movimientos, entre comillas, de raíces hebreas, se han ido viendo muchas cosas porque se está cumpliendo que cuando Daniel estuvo aquí, no se entendían muchas cosas. Pero ahora que pasó 2000 años, el libro de Daniel se abrió y se puede ver. Tú ya puedes entender de las profecías de Daniel quién es, por ejemplo, Babilonia, la primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, la cuarta bestia, que son imperios y uno sigue gobernando. Entonces aquí lo interesante es
Se le dice a Daniel, sella, no lo abras, no lo reveles. Pero más adelante, aquí en el Apocalipsis, casi 600 años después, cuando vino Yeshua, Juan recibe la instrucción de no lo selles. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y esto pasó hace 2000 años. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos 2000 años que han pasado en la historia son la última oportunidad de preparación, mis amados hermanos, para entender que este libro que no está sellado, o sea, nos da la oportunidad de estudiarlo y de enseñarlo como una profecía que todo mundo debería saber. El Apocalipsis no es un libro que deberíamos tenerlo reservado, sino es un libro que deberíamos manejarlo. Y esta es la primera vez que estamos estudiando el Apocalipsis así como a detalle, pero les animo, hermanos, escuchen la Biblia verso por verso de Apocalipsis de Joseph, que está muy, muy buena. También la de Lincoln, que está muy buena. Ellos han hecho un buen trabajo. El trabajo que yo estoy haciendo es más cortito en referencia a lo que ellos han hecho, pero preparémonos en el fin de la historia, porque este libro no está sellado. Esto quiere decir que se puede interpretar, se puede entender al nivel de que entendamos que que aquí te dan la visa de retorno a casa. Aquí es donde te dan la visa y vas a ver más adelante quién y cómo te dan la visa para la entrada a la eternidad. Entonces, aprendamos este libro como parte de nuestras metas en nuestras vidas. No le tengamos temor. Han hecho muchísimo misticismo de este libro y ¿quiénes? Gente sin Torah, gente que no traza la palabra. Así que este es el tiempo de aprender a ser maduros para eternidad. Mira lo que estoy diciendo. Maduros para eternidad. ¿Por qué? Voy a leer el versículo 11. Escuchen bien esto. O sea, primero ya tienes la revelación del libro del Apocalipsis. Ok. Ahora, el versículo 11 dice, ahora que prácticamente el tiempo está cerca, más te vale comportarte. Miren lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Es una forma de decir, haz lo que realmente tú deseas hacer. Dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí ya te das cuenta, él no está queriendo hijos inmaduros, él quiere hijos maduros. Por eso dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su denominación. No, no dice así. Según su doctrina bíblica. No, según su obra. Y las únicas obras válidas son las obras de oro, es decir, las obras que están hechas en la obediencia a la Torah. Ahora, en este punto, cuando dice el que es injusto sea injusto todavía, necesitamos entender que después de la revelación de que entiendes Apocalipsis, después ya no hay vuelta atrás, ya no puedes volver atrás. ¿Por qué razón? Porque se te ha revelado la salida de esta Babilonia para que salve, no, no para que salves, sino para que guíes a tu familia hacia la salvación. En este punto ya no puedes jugar a la religioncita. La revelación de Dios es lo que te tiene que guiar. Y de verdad, Dios está buscando hijos maduros porque Él va a respetar tus deseos, tu voluntad. Si quieres ser justo, practica la justicia. El Señor te va a dar todas las herramientas para que seas un hombre justo. ¿Quieres ser injusto? El Señor te va a dar la libertad de ser injusto. O sea, antes de la eternidad, ya no hay jueguitos a ver quién soy. Ya tienes que estar maduro para eternidad. Porque el Señor está buscando madurez. Él no está buscando manipular absolutamente a nadie. Y además, que Él quiere recompensar esa madurez. Esa madurez. O sea, no es que es por obras que nos salvamos, pero es por obras que vamos a ser recompensados. O sea que el asunto no es un asunto de religión, es un asunto de gobierno, porque es hermoso que el rey te premie.
Es triste cuando el rey te castiga, pero aquí en este punto nos está dando la oportunidad de vivir en una madurez para eternidad. Ya no podemos jugar a la religioncita. Espero que esto se esté entendiendo. No es que el Señor quiere que seas injusto, no. En este punto, antes de la eternidad, ya te está dando la libertad de que tus deseos se cumplan. Porque si vas a entrar a la eternidad, entra porque has decidido practicar la justicia, no la injusticia. Además, no te dejarían entrar. Bueno, finalmente el versículo 13 de esta parte dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? Que ¿quién es el alfa y la omega en primer lugar? El principio y el fin, el primero y el último. Veámoslo a través de Colosenses 1:15 al 17. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que el alfa y la omega es Yeshua. Si tú has entendido la revelación de Yeshua en el libro de Apocalipsis, mira, ninguna otra revelación va a superar lo que ya tienes. No hay después de esta revelación de Yeshua algo mejor. No hay. Aquí llegaste al clímax de la revelación. Si logramos entender esto, hermanos, ya no nos va a asustar un cáncer, no nos va a asustar una enfermedad, no nos va a asustar una mala noticia, aunque va a doler, aunque nos va a incomodar, pero no vamos a ser guiados por esos robaafanes, perdón, cosas que nos estresan, porque la revelación de Yeshua cubre y supera cualquier cosa que puedas experimentar. En Él está todo centrado. Así que obviamente eh, no estudiemos otra cosa, sino solamente la revelación de Yeshua. Él es la autoridad única para la interpretación. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada más después o antes de mí. Él es el centro de todo. Hermano, si logras que se te revele esto, no, te digo, de verdad vas a amar a Yeshua muchísimo más, muchísimo más. Y además no solamente amar, sino también, recuerden, amar es obedecer, sino también como respetar sus mandamientos. Y ya terminando, no falta todavía aquí. Entonces, versículo 14, estamos terminando, son solo 21 versículos. Dice Apocalipsis 22:14. Después de que nos está dando ya nos está mostrando prácticamente lo hermoso del Edén, la belleza de Yeshua, que en él está centrado todo, que tiene la oportunidad de vivir como tú quieras, pero ser maduro para eternidad, como una elección. Nos dice algo como un padre desesperado, y esto es lo que quisiera que vean. No es que aquí Dios está como un disco rayado, porque esto ya lo dijo. Ya dijo, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios. ¿Se acuerdan de la lista negra de Dios? Es como nada más un padre desesperado repitiéndole a sus hijos, hey, reaccionen, no van a entrar si es que ustedes no cumplen con estas instrucciones. Entonces, ¿quiénes no van a entrar? Lamentablemente, los perros. Y voy a saltar al versículo 15 que dice, los perros bíblicamente, no nos estamos refiriendo a las mascotas, sino a los perros según la naturaleza o comportamiento del animal. Hay 4 puntitos que encontré para de la definición bíblica de perro, porque lo demás es prácticamente ya una definición que creo que todos pueden entender, pero aquí tengamos cuidado con este término. El término perro se usa en la Biblia para referirse a personas de carácter inmundo o impuro.
O sea, son gente que no le gusta bañarse en la palabra. Son personas que no les gusta estudiar. Son personas que está bien si lee un pasaje o si su esposa le lee proverbios, ya con eso se contentan. El término perro implica un carácter así. Entonces, otro más, dice, son personas que se alimentan como animales, es decir, sin considerar lo que la Biblia llama alimento. Estos son los perros, a estos perros se está refiriendo. Más, son personas sucias que viven en un ambiente contaminado moralmente. Sí, la cabecita la tienen sucia, sucia, y no se quieren limpiar. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos canciones que ensucian nuestra mente, estamos actuando como los perros, porque el perro no discierne entre lo puro y lo impuro. En cambio, cuando tú ya te des cuenta de que esa canción te está metiendo basura en tu mente, lo que tienes que hacer es dejar de ser inmundo, o sea, impuro, y empezar a darte cuenta que son pensamientos impuros los que corrompen el carácter. A ver si se entiende. ¿Cómo se corrompe la personalidad, el carácter? ¿Cómo se corrompe una persona? A través de los pensamientos impuros. La música que hoy escuchamos, amados hermanos, ay, Dios mío, no necesitas ni ponerla en sentido contrario como antes hacía. Ya de entrada te habla de cosas absurdas, obscenas, impuras. Entonces, dejemos de ser esos perros. Y les comento, a mí me gusta cantar y recuerdo en mis primeros años de cristiano, tenía mis tiempos donde cantaba un montón de canciones románticas, un montón de canciones eh, de Luis Miguel, etcétera, canciones de despecho. Y poco a poco es como cuando fui creciendo me di cuenta del daño que me estaba haciendo. Y ahora especialmente que después de que conozco la Torah, busco la santidad, busco la pureza, porque a través de esto mi carácter va a ser perfeccionado. No sé si me explico, o sea, no es a través de una varita mágica, es a través de las decisiones que tomas para dejar de ser como los perros. Por eso los perros no van a entrar. Los perros en el sentido del comportamiento. Oh, alguien decía, pero va a haber perritos en la eternidad. Seguro que sí, claro, todos los animalitos son hermosos y de hecho que el Señor nos va a dejar tener unas mascotitas. Yo creo que sí. Mi perrita es una bendición. Nos saca sonrisas 365 días del año. Los perros también bíblicamente eran los gentiles por el estilo de vida que vivían. Y ahí creo que leí un comentario, Mike dice que en la cultura judía los perros son los demonios. Wow, miren eso, o sea. Entonces el término perro, que no se refiere a una mascota, nos ayuda a entender quiénes no van a entrar. Una vez más, Dios gritándonos como a los cuatro vientos, por favor, reaccionen. Los perros no van a entrar. Tú lees perros aquí y uno pensaría que son las mascotitas si no sabe trazar la Biblia. Pero estas personas, y les he dado cuatro características, yo encontré muchísimas más, pero no quería eh, insultar a los perros. No, pero el hombre a veces se comporta peor que los perros. Bueno, ahora en el versículo 14 que me salté, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Derecho, o sea, yo puedo tener el derecho de tener acceso al árbol de la vida. A veces te pones a pensar y dices, ¿y quién te crees tú? Pero en realidad el derecho te lo dio legalmente Yeshua. Aquí está la entrega de la visa que tanto les hablo, que antes de morir tengan este derecho. Derecho, no estoy hablando de un derecho por reclamo, sino un derecho por honor, un derecho porque te lo mereces. Entonces, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué es lavar la ropa bíblicamente? Es
entender que el Cordero de Dios es el único que puede purificar o limpiar mi vida. Cordero nada más, como tal, como sangre, no, es que la sangre significa mucho más que sangre. Y Él es quien nos da la entrada para entrar por las puertas de la ciudad. Léanlo, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para la visa. Entrar por las puertas de la ciudad es como cuando estás tratando de conseguir visa para Estados Unidos. Alguien te tiene que dar el derecho y después te dan un papel donde tienes la autoridad legal de ingresar a Estados Unidos, por ejemplo. Pero así va a ocurrir para la eternidad. ¿Y quién da esa visa? Yeshua. Nadie más, no hay otro rabino que pueda legalizar tu conversión. Hay mucha gente y pues hasta Yosef que hizo eso, también él hizo la conversión para entrar a Israel y ser parte de la comunidad judía. Hay mucha gente que vive su vida tratando de ser judío y de conseguir su visa de Israel. No pierdan su tiempo, les digo de verdad, a no ser que sea por un asunto de negocios o algo así. Pero si es por un asunto de fe, estás perdiendo tu tiempo porque el único que te va a dar acceso a la ciudad santa, y no estoy hablando de la Jerusalén que está ahorita allá, es Yeshua. Es el único. Además que los judíos también necesitan legalizar su entrada. No tienen entrada ellos, pues ellos mismos necesitan hacer teshuvá de todo corazón. Así. ¿Qué les parece? Miren, tremendo el Apocalipsis 22. Y pues ya está la última parte. Dice, seamos parte de la restauración del reino de David. Quiero hacerles notar algo interesante aquí. ¿Quién me dice con qué personaje empieza el Nuevo Testamento? Mal llamado así. A ver, pongan en el chat. ¿Con qué personaje comienza el Nuevo Testamento? A ver, van a tener una revelación tremenda aquí. Vamos a tener. A ver, escriban en el chat, no sean flojitos. ¿Con qué personaje empieza la primera frase del Nuevo Testamento? O sea, estamos hablando del primer versículo de Mateo. ¿Ya lo vieron? A ver si alguien puede poner en el chat. Bueno, yo lo pongo. Miren, el personaje estoy hablando, no de una acción. ¿Cuál es el personaje central de toda la revelación del nuevo pacto? A ver, Mateo 1, tienen que leer Mateo 1. ¿Quién es el personaje que está ahí? A ver, léanlo. Ya, yo se los pongo. Yo se los pongo. Yo se los pongo aquí. Mateo 1, ¿ven la flechita? Dice así. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y no estoy hablando de este personaje, pero este personaje sí. Hijo de David, hijo de Abraham. David. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo el Nuevo Testamento, el pacto renovado? Se está restaurando el tabernáculo caído de la casa de David. Leamos. Cuando Samuel vino y él estaba ungiendo a los reyes, en Samuel, 2 Samuel 7, 16 al 17, se sella el pacto eterno con David. Y dice, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo? A un ser humano se le está prometiendo un premio eterno. Aquí ya tenemos que ver algo que no se nos puede pasar de la vista. Porque si tú le preguntas a cualquier persona ahorita, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Tal vez nunca te digan de la restauración del tabernáculo del trono de David, pero en realidad se está restaurando eso. Claro, lo vas a leer ahorita conmigo. Y en Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿En qué día? Pues en el día en el cual ya estamos entrando al gobierno eterno. Vamos a leer. Yo, Jesús, versículo 16, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Miren, el Nuevo Testamento empieza con el hijo de David y cierra con David.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, no es David lo importante aquí como persona, es la promesa eterna de restauración de que del linaje de David va a salir el hijo de David, quien va a gobernarnos por la eternidad. Y no solamente va a gobernar, escuche bien esto, la santa ciudad de Jerusalén. No, la restauración de la dinastía de David, hermanos amados, o sea, todo el pacto renovado tiene que ver con las profecías acerca de la restauración de la dinastía de David, pero no solo para gobernar Jerusalén, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, sino para gobernar todo el mundo entero. Pues este es un asunto más grande de lo que tú te puedes imaginar. El Señor nos ha puesto como luz aquí en la tierra para ser los mayordomos que no solamente administren Jerusalén o el Edén, nos ha puesto como mayordomos para administrar a partir de nuestras vidas, nuestros hogares, las naciones que sobreviven. ¿Cuáles son las naciones? Son 12. Cuando hablamos del término naciones, uno a veces se confunde y piensa, será Canadá, será Estados Unidos. No, todo eso va a desaparecer. Ninguna de las naciones de las más de 200 que hay van a entrar como nación. La única nación o naciones que van a entrar son 12. Por ninguna puerta va a entrar la iglesia que han inventado. ¿Por cuál entraría? Entonces, esta restauración del tabernáculo caído de David es importantísimo que lo entendamos. Finalmente dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Una vez más, Dios diciéndonos, maduren para eternidad. ¿Quieres beber? Ven. ¿Quieres oír? Ven. ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres saber más de mi revelación? Ven. O sea, no está sellado este libro. Es nada más que nos han mistificado demasiado y hay que saber cómo transmitirlo para que sea una buena noticia, no una mala. Versículo 18, ya terminando, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y son 7 plagas las que están escritas en el Apocalipsis. Recuerden eso. 7 es como completo, plenitud. Entonces no se va a salvar nadie de las plagas. No arriesguemos nuestras vidas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No vas a entrar de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Uno diría, más claro, ni el agua. ¿Qué términos son estos, buenos o malos? Para mí son los mejores. ¿No es mejor que te hablen con claridad? ¿No es mejor que cuando te cuentan la película te digan el final feliz va a ser así? Pero no es un juego. O sea, tú entras si tienes la visa, tú entras si no añades, tú entras si no quitas. O sea, respeta las profecías. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y este último versículo es de verdad un bálsamo para mi vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gracias, Señor, por este libro. Es un libro hermosísimo. Ya hemos aprendido cómo recibir la visa, pero recuerden, sin su gracia, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no va a funcionar. Así es que no se juzguen o sea, no se sientan mal como ustedes mismos al decir, yo no conozco bien todavía el Apocalipsis, no conozco la Biblia. No, mantente en un ritmo de estudio, aunque lento, poco a poco el Señor te va a abrir. Como dice, ¿quieres? Ven, te voy a dar. No tienes, no escapes, porque ¿cómo te voy a dar? Entonces ya llegaste al punto de la madurez para eternidad. Y eso es el nivel al cual ya tendríamos que llegar en Apocalipsis. Madurez para eternidad.
Es tiempo de orar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dale, preciosa, si quieres orar. Amén. Hemos terminado el último capítulo del libro de Apocalipsis. Increíble. Estaba pensando cuándo hemos empezado esta aventura, ¿no? No ha sido hace poco tiempo y me acuerdo que era en el tiempo del COVID, que era diciembre de 2019, pero cerraron las Wow. fronteras, si no me equivoco, en enero del 2020. Entonces, estamos ya como 4 años En serio, estudiando, wow, qué porque increíble. empezamos como familia, ¿te acuerdas? Empezamos con nuestra familia y después se unieron las familias de nuestra familia y así fue creciendo. ¿Cuántos estaban aquí Wow, desde el principio? Levanten sus manitos. ¿Cuántos, cuántos? Ven, qué bendición, qué ya, bendición. wow. Y bueno, en la época del COVID uno sentía como que ya empezaba el principio del fin, ¿no? Pero fue una bendición al final porque nos permitió reunirnos de cada parte, cada rincón del mundo y estar conectados de esta forma, ¿no? Y qué bendición que hoy estamos terminando esto. Se cierra esta etapa, digamos, pero tenemos las ganas y Dios nos da la vida y las fuerzas de continuar para empezar nuevamente con todo, pero verso por verso ahora, ¿no? Lo hemos hecho libro por libro, algunos libros lo hemos hecho capítulo por capítulo, pero ahora el deseo es hacerlo verso por verso. Entonces, que Dios nos dé las fuerzas y la vida para seguir en este crecimiento, en este continuar de prepararnos, ¿no? Amén. Amén. Ok, oremos. Padre amado, Gracias. creador del macro y del microcosmos, Dios de santificación, gracias por permitirnos haber hecho un recorrido panorámico de cada libro de la Biblia a lo largo de estos últimos años. Y hoy finalizando con el último capítulo del Apocalipsis. Gracias por concedernos arrepentimiento, para que tu nombre esté sobre nuestras mentes, para que hagas resplandecer tu rostro sobre los hijos, que pongas paz en nuestros corazones. Gracias por bendecirnos, gracias por la luz del entendimiento para poder alumbrar nuestros hogares, que practiquemos la justicia y la santificación, que Sí, lavemos Señor. nuestras ropas por medio de la sangre de nuestro Mesías, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad celestial. Líbranos de caer en la tentación y líbranos del mal. Oramos por tu pronto regreso y por la restauración de las dos casas, la casa de Sí, Señor. Efraín y la casa de Judá, y que ambas casas nos alineemos a tu palabra. Que tu gracia sea con todos nosotros. Amén y amén. Hasta Amén aquí. y amén. Hasta aquí llega la grabación de Apocalipsis 22. Que Dios les bendiga.